¿Por qué Satanás intentó disputar el cuerpo de Moisés? En la Biblia, pocos personajes alcanzan la grandeza histórica y espiritual de Moisés. Desde ser un príncipe en Egipto hasta convertirse en pastor y luego en un profeta que desafió a un imperio, lideró al pueblo de Israel y se convirtió en el transmisor de la ley divina, un conjunto de principios que no solo moldearon la historia de su pueblo, sino también las bases de la civilización humana. Desde su nacimiento, Moisés entró en un mundo lleno de peligros, donde su propia existencia fue un testimonio de la protección de Dios. Salvado del río Nilo, escapó de una muerte segura por la mano de la misma familia que había ordenado su destrucción. La historia de Moisés no solo trata de liberación y leyes, sino que está profundamente impregnada de misterios eternos. La vida de Moisés estuvo llena de milagros, y su muerte no fue una excepción. Según el libro de Deuteronomio, Moisés murió a los 120 años, pero su vista no se había debilitado, ni su vigor se había agotado. Lo que añade más misterio a su historia es que el lugar de su sepultura sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Una vida que comenzó con enigmas, también terminó de la misma manera. ¿Quién fue Moisés? ¿Por qué su vida y su muerte están entretejidas con tantos misterios? Al reflexionar sobre su travesía, no solo exploramos las páginas de la historia, sino que también nos adentramos en el núcleo de la fe, los misterios sobrenaturales y los propósitos divinos. La pregunta que surge es: ¿estás listo para descubrir la leyenda de Moisés y su significado en el plan sagrado de Dios? ¿Por qué Moisés era importante para Satanás? Moisés fue elegido por Dios para ser el libertador del pueblo de Israel, un pueblo al que Dios prometió bendiciones y preparó para la llegada del Mesías, Jesucristo. Satanás, quien constantemente busca destruir los planes de Dios, reconoció el papel estratégico de Moisés en la historia de la salvación. Si Moisés hubiera sido impedido, el plan divino más amplio podría haberse puesto en peligro. En la batalla cósmica entre el bien y el mal, Moisés era una figura clave. Su historia nos recuerda que, a pesar de los errores y los fracasos personales, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ninguna fuerza, ni siquiera Satanás, puede detenerlo cuando caminamos en fe. La muerte de Moisés. Como un líder excepcional, Moisés guió al pueblo de Israel a través del desierto durante 40 años, enfrentando grandes desafíos. Se presentó ante el faraón, dividió las aguas del Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, a pesar de todos estos logros extraordinarios, no se le permitió entrar en la tierra prometida, el objetivo al que dedicó toda su vida. ¿Por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? En las aguas de Meribá, la frustración y la ira llevaron a Moisés a cometer un error. Cuando el pueblo se quejaba por la sed, Moisés buscó la dirección de Dios. El Señor le instruyó que hablara a la roca para que ésta diera agua. Sin embargo, en su enojo, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Aunque el agua brotó, Dios le dijo a Moisés que, debido a que no confió plenamente en él, ni lo honró delante del pueblo, no lideraría a Israel hacia la tierra prometida. Los últimos momentos de Moisés. En la cima del monte Nebo, desde las llanuras de Moab, Dios permitió a Moisés contemplar toda la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, cumpliendo así una promesa largamente esperada por generaciones. Moisés admiró su belleza, pero también sabía que no pondría un pie en ella. La Biblia relata: y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura.
Deuteronomio 34, 5 a 6. La humildad y el último misterio. Dios mismo cuidó de Moisés en sus últimos momentos, lo que evidencia la relación profundamente especial entre el Señor y este profeta. Lo más sorprendente de esta historia es la naturaleza de su sepultura. No hubo un sepulcro visible, ni un santuario, ni un monumento conmemorativo. La humildad que definió la vida de Moisés se mantuvo como su legado final. Su lugar de descanso permanece un misterio conocido solo por Dios, protegido de cualquier intervención humana. La historia de Moisés nos recuerda que, en los planes de Dios, hay cosas que trascienden la comprensión humana, invitándonos a confiar plenamente en el Creador. La disputa por el cuerpo de Moisés. La carta de Judas es un llamado breve pero poderoso que insta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a defender las verdades transmitidas a los santos. En esta epístola se menciona un evento notable: la disputa por el cuerpo de Moisés, una historia que revela la profundidad del conflicto entre el bien y el mal. Satanás, el enemigo eterno, se acercó al lugar donde se encontraba el cuerpo de Moisés tras su muerte. En la carta de Judas, este evento no solo destaca el papel crucial de Moisés en el plan de Dios, sino que también subraya la gravedad y la persistencia de los conflictos entre fuerzas sobrenaturales. Un detalle significativo es que, incluso el arcángel Miguel, cuando se enfrentó al diablo por el cuerpo de Moisés, no pronunció una acusación injuriosa ni lo condenó por su cuenta. En cambio declaró con sencillez: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. Razones detrás de la disputa por el cuerpo de Moisés. Aunque la Biblia no especifica por qué Satanás discutió sobre el cuerpo de Moisés, los estudiosos han propuesto varias interpretaciones que podrían arrojar luz sobre este misterioso evento. 1. Profanación, desecración. Satanás, siempre buscando sabotear los planes de Dios, pudo haber intentado profanar el cuerpo de Moisés. Tal acto no solo habría mancillado el legado de este gran profeta, sino que también habría representado una afrenta directa contra Dios. Si hubiera tenido éxito, esto habría simbolizado una aparente victoria de Satanás, al demostrar su oposición no solo hacia los hombres, sino también hacia el propio Creador. 2. Idolatría, idolatry. Moisés era profundamente venerado por el pueblo de Israel, y Satanás pudo haber visto una oportunidad para explotar esta devoción. Si el cuerpo de Moisés se hubiera convertido en un objeto de adoración, podría haber desviado al pueblo de Israel lejos de Dios, llevando su fe hacia un símbolo en lugar de hacia el Dios Todopoderoso. Esto habría transformado la verdadera adoración en idolatría, corrompiendo su relación con Dios. La protección del arcángel Miguel. El propósito de Satanás no pasó desapercibido ante Dios. El arcángel Miguel, encargado de proteger la voluntad de Dios y la justicia divina, intervino para defender el cuerpo de Moisés. A pesar de enfrentarse a un enemigo tan peligroso como Satanás, Miguel no utilizó insultos ni su propio poder para confrontarlo. En cambio, declaró: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. Esta declaración encierra una lección profunda. El poder supremo pertenece a Dios. Ni los ángeles ni los hombres tienen derecho a superar la autoridad divina. Todas las decisiones, incluido el destino del cuerpo de Moisés, están en las manos de Dios. La muerte de Moisés. Lecciones profundas. La vida de Moisés simboliza la fe, la perseverancia, el liderazgo y una relación íntima con Dios. Sin embargo, su muerte deja lecciones importantes. Incluso las personas más destacadas pertenecen a Dios. Él es el soberano que tiene el control absoluto, y a menudo los misterios que Él deja son recordatorios de su trascendencia. La relación de Moisés con Dios.
La relación entre Moisés y Dios es una de las más íntimas registradas en la Biblia. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. Moisés no solo fue un líder, sino también un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Cuando el pueblo pecaba, él intercedía por ellos con fervor. Durante el episodio del becerro de oro, Moisés oró diciendo: «Ahora pues, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». Éxodo 32:32. Esta oración demuestra que Moisés no solo era un líder excepcional, sino también alguien lleno de compasión y profundamente consciente de la voluntad de Dios. Evidencia de la resurrección. El evento en el que Moisés aparece junto a Elías en el monte de la transfiguración de Jesús es una prueba clara de que fue llevado o resucitado a la presencia de Dios. Este hecho tiene un significado profundo, ya que afirma el poder de Dios sobre la muerte. Satanás, el enemigo de todo lo bueno, pudo haber intentado impedir esto para socavar esta poderosa evidencia del señorío de Dios. Moisés, como representante de la ley, es un símbolo significativo. Su cuerpo podría haberse convertido en un gran trofeo para Satanás, quien quizás intentó usarlo para desacreditar la autoridad de la ley. Como acusador, Satanás pudo haber intentado reclamar el cuerpo de Moisés basándose en errores pasados, como golpear la roca en desobediencia a Dios o matar al egipcio. Sin embargo, esta historia destaca que es la gracia de Dios y no la justicia propia la que nos redime. El liderazgo de Moisés fue un líder excepcional, reconocido por muchas cualidades admirables. Fe. Moisés confió plenamente en la dirección de Dios, incluso cuando sentía que no tenía la capacidad necesaria. En una ocasión dijo: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Éxodo 3:11. Humildad. La Biblia describe a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. Números 12:3. Obediencia. Aunque las instrucciones de Dios a veces eran difíciles, Moisés siempre obedeció. Entregó los 10 mandamientos y comunicó muchas otras leyes al pueblo, enfrentando con valentía los desafíos que se le presentaron. La fe de Moisés demostró una fe inquebrantable a lo largo de toda su vida. Desde elegir identificarse con el pueblo judío, en lugar de disfrutar del trono de Egipto, hasta confiar en Dios para dividir el Mar Rojo y proveer maná para los israelitas en el desierto. Su vida fue un testimonio de lealtad absoluta. Sin embargo, Moisés también era humano y no estuvo exento de momentos de duda y desobediencia. Un ejemplo claro de esto ocurrió en Meribá, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Números 20, 7-12. A pesar de estos errores, las fallas de Moisés resaltan aún más la gracia y la misericordia de Dios hacia él. El evento de la disputa sobre el cuerpo de Moisés arroja luz sobre la realidad de las batallas espirituales. La fe de Moisés demuestra el poder y el amor de Dios, mientras que la disputa destaca la lucha continua entre el bien y el mal. La conexión profética con Jesús Moisés no solo fue un líder del pueblo de Israel, sino también una figura profética de Jesús. Al liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, Moisés prefiguró la salvación mayor que Jesús lograría, la liberación de la humanidad del pecado. Satanás, siempre buscando destruir los planes de Dios, pudo haber intentado profanar o utilizar el cuerpo de Moisés para debilitar el ánimo del pueblo de Israel. También pudo haber tratado de distorsionar el significado profético de la resurrección, un tema claramente demostrado en la transfiguración de Jesús, una prefiguración de la resurrección. La disputa sobre el cuerpo de Moisés
es vista por algunos teólogos como una prefiguración de los temas relacionados con la resurrección y la lucha contra la muerte. Durante la transfiguración, Moisés apareció junto a Elías y Jesús, lo que representa una imagen poderosa de que Moisés vive y está en la presencia de Dios. La disputa sobre su cuerpo fue un intento final de Satanás para reclamar una victoria sobre un siervo fiel de Dios. Sin embargo, esa victoria nunca ocurrió. La presencia de Moisés junto a Jesús en la transfiguración es una prueba contundente del poder de Dios que supera toda autoridad del diablo y la muerte. Lecciones espirituales, aunque los detalles exactos de por qué Satanás deseaba poseer el cuerpo de Moisés siguen siendo un misterio, esta historia nos recuerda las batallas espirituales que ocurren fuera de la percepción humana. Además, nos enseña, 1. La importancia de la fe. La fe en la soberanía de Dios es nuestra arma más poderosa en las batallas espirituales. 2. La gracia redentora. No es nuestra justicia personal, sino la gracia de Dios, lo que nos protege y salva. 3. Vigilancia contra las artimañas del enemigo. Satanás nunca deja de intentar sabotear los planes de Dios, pero podemos confiar plenamente en que Dios siempre tiene el control supremo. La historia de Moisés es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuánto se esfuerce el enemigo, los planes de Dios siempre se cumplirán, y la resurrección es la declaración final de su victoria. Oración. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti, con corazones llenos de gratitud y humildad, recordando la poderosa historia cuando el arcángel Miguel disputó con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. A través de esta historia, reconocemos que hay batallas espirituales que se libran más allá de la comprensión humana. Muchas veces, nuestras propias vidas están llenas de desafíos y luchas que solo tú puedes entender plenamente. Señor, sabemos que el enemigo siempre intenta robar nuestra alegría, destruir nuestra fe y debilitar nuestra esperanza. Pero también encontramos consuelo en tu promesa. Tú has venido para darnos vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. Te pedimos fuerza, Señor, para mantenernos firmes frente a toda tentación y para resistir los planes del maligno. Recuérdanos que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Señor, protege nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Que estemos profundamente arraigados en tu palabra y construyamos nuestras vidas sobre tu verdad. Te pedimos tu protección divina sobre cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades, para que todo lo que pertenece a ti no sea arrebatado ni dañado por el enemigo. En momentos de debilidad y duda, recuérdanos, Señor, que el poder que nos has dado a través de Cristo es suficiente. Te entregamos todas nuestras preocupaciones, temores e inseguridades, confiando en que tú haces que todas las cosas trabajen juntas para el bien de aquellos que te aman y que viven de acuerdo con tu propósito. Romanos 8:28. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Señor, elevamos esta oración. Amén.